Yo voy a comenzar diciendo lo siguiente, ¿no? Yo estoy muy contento por el bloqueo norteamericano. Estoy feliz, porque sin bloqueo no nos ponemos a pensar en nosotros mismos. Nosotros tenemos un problema estructural, y es que fuimos educados bajo el rentismo petrolero. El rentismo creó unas condiciones totalmente laxas. El rentismo hizo que pensáramos en universidades desconectadas del trabajo, desconectadas de la realidad, desconectadas del territorio. Total, si había dinero para cubrir lo que necesitábamos, para importar. Aquí se convirtió en un extraordinario negocio la importación. Todos los sectores vinculados a la importación fueron enormemente enriquecidos por la bonanza petrolera, incluso con las crisis petroleras. Total que el rentismo para nosotros ha sido una enfermedad estructural, y eso se transmitió y se irrigó a todo el cuerpo social y, por supuesto, llegó a las universidades. Nuestras universidades formaron esencialmente profesionales para un sector, el sector que llaman terciario, el sector de los bienes y servicios, y en muchos casos totalmente desconectado de los verdaderos nódulos productivos. Había carreras donde las élites, en las que las élites tenían acceso más directo, por ejemplo, las ingenierías, las arquitecturas, las ciencias de la salud, donde había unos filtros sociales terribles, porque eran, sobre todo también en el área de derecho, porque eran puntos, carreras sensibles al aparato capitalista de producción de producción de riqueza, de enriquecimiento. Total que en esos puntos sensibles, pues el filtro era mayor, solo entraban élites y, por supuesto, con un sentido completamente desnacionalizado, ¿no? Antinacional incluso. Y nosotros estamos hoy sufriendo un poco las consecuencias de ese cuerpo de ingenieros, de médicos, de abogados, etcétera, que trabajaban en función del capital y los intereses del capital, y hoy están a su servicio. Por eso es tan importante la Universidad de la Ciencia de la Salud, por eso es importante que hayamos desprivatizado, por ejemplo, psicología recientemente, y así, que se haya desprivatizado estudios jurídicos, que se haya desprivatizado arquitectura, etc. O sea, tenemos que ir desprivatizando. Poco a poco ir abarcando todos los espacios del conocimiento, del saber, de la producción de ciencia y tecnología, con un conocimiento y con una formación nacional, con interés nacional y en función del proyecto de la patria, de la construcción de la patria. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de cómo el rentismo, pues, se constituyó en una enfermedad, y cómo nuestras universidades se plegaron a esas estructuras, ¿no? Nosotros necesitamos verdaderamente producir, ¿ver? Nosotros necesitamos en nuestras universidades producir, solo que los nódulos, los puntos sensibles de la producción siguen estando en manos privadas o en manos nacionales que tienen todavía políticas o que se gerencian de tal manera que les sirve a los intereses privados. El primer día del encuentro acá, yo tuve una pequeña conversación con el compañero de Pequibén, ¿verdad? Y le planteaba un proyecto que nosotros queremos desarrollar en la Universidad Bolivariana, ¿no? Yo lo voy a decir así someramente. El punto es que para desarrollar algunos proyectos, por ejemplo, Pequibén pudiera y produce la materia prima, y nosotros pudiéramos tener como universidad acceso a la materia prima para desarrollar proyectos de transformación de materia prima en la universidad. Pero esos canales no están hechos, esos canales no están dados. Y cuando se buscan los canales, bueno, aparecen las trabas burocráticas, las trabas administrativas, que son herederas, han sido construidas precisamente por el pensamiento rentista, por el pensamiento que hace que las universidades
no verdaderamente no se vinculen con el aparato y con la transformación del país. Y eso es a propósito, eso ha sido creado, eso es una fábrica de pensamiento desterritorializado, de un pensamiento desconectado de la realidad, y entonces pues nuestros proyectos y nuestros desarrollos terminan desvinculados de las comunidades, desvinculados de la sociedad y desvinculados de la transformación. Entonces, ¿cómo lograr que nuestras universidades se conecten con la realidad? Yo vengo de la Universidad Bolivariana, trabajo allí, y yo siempre he dicho esto a mis compañeros. Nosotros tenemos una unidad que se llama proyecto, y esa unidad proyecto atraviesa transversalmente todo el plan de formación. Bueno, nosotros teníamos una unidad proyecto sin proyectos. Nosotros no teníamos proyectos, esa es la verdad. O sea, teníamos diagnósticos desconectados de la transformación, desconectados de la transformación de la realidad. Teníamos diagnósticos sin conocimiento real de las condiciones de producción, de las condiciones reales. Y eso nosotros lo heredamos, porque nosotros venimos de una formación que desterritorializa, que descontextualiza, que nos prepara para la fuga, que nos prepara para irnos a otros países. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en la Universidad Bolivariana para que Proyecto sea un semillero de proyectos de transformación vinculados a la realidad, que sean capaces de generar emprendimientos productivos que vayan directamente a lo que nosotros necesitamos crear, que es trabajo. El trabajo para nosotros debe ser verdaderamente productivo. No puede seguir siendo, nosotros no podemos seguir egresando profesionales para un sector terciario, para muchos profesionales que trabajan en cualquier otra cosa y no en nada de lo que estudiaron, en nada de lo que se graduaron, profesionales que tienen la opción de trabajar casi que en cualquier cosa, porque verdaderamente su formación no estuvo vinculada a su área verdaderamente profesional. Entonces es toda una reingeniería, porque el asunto es conectarnos con la realidad, y son los currículum los que tienen que avanzar en esa dirección. Nosotros necesitamos conocer nuestros territorios, hacernos de nuestra memoria, construir ciencia y tecnología con saberes propios. Nosotros tenemos que hacer una verdadera reflexión sobre las tecnologías y un poco desmontar eso de las tecnologías de punta, las tecnologías de avanzada, porque el mismo Oscar Barsaski decía, que lo tenemos que leer, decía que nosotros bien podíamos funcionar con tecnologías desfasadas con respecto a las tecnologías que manejan en el primer mundo, lo que llaman ellos primer mundo, pues. O sea, nosotros no necesitamos estar en la punta de la tecnología. Imagínense si nuestros campesinos, los que hoy nos dan de comer, los que producen papas y tomates y los que trabajan en el páramo andino, estuvieran pensando en la tecnología de punta, nos morimos de hambre. ¿Ven? Porque donde ellos producen, lo hacen en unas condiciones tipo siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII. Y es en esas condiciones, y en conocimientos ancestrales. O sea, si nosotros no reflexionamos en las capacidades productivas nuestras, si no hacemos conciencia de nuestros procesos, estamos realmente en condiciones problemáticas, pues, para resolverlos. Por eso agradezco la situación, pues, en términos históricos, en términos sociopolíticos. Agradezco que estemos en un proceso de bloqueo, porque obligado tenemos que mirarnos a nosotros mismos. O sea, no tenemos más remedio. Y ese vernos a nosotros mismos tiene que ser sumamente intenso, tiene que ser festivo, tiene que ser apasionado, fervoroso, y eso yo lo he visto en este congreso y en todas las actividades que de aquí en adelante se diseminen y se irriguen por todo el cuerpo social de nuestras universidades, de nuestras comunidades. Es un momento propicio. Además, estamos dando una estocada a los neoliberales.
El pueblo latinoamericano y el pueblo chileno, que era la vitrina del neoliberalismo, le está dando una estocada al neoliberalismo. ¿Cuántas marchas, cuántas ponencias, cuántas discusiones teóricas se han hecho contra el neoliberalismo? Y tuvo que salir el pueblo chileno a enfrentarse al ejército para demostrar que el neoliberalismo es una mierda. Pero ¿cuántas veces se ha dicho? Pero es el pueblo movilizado, es el pueblo consciente que tuvo que salir a dar literalmente la vida, porque ahí sí hay represión, 30 años de crisis, entonces no, era el pueblo modelo, o sea, bien, era la economía modelo. Entonces, importante que, sí, o sea, la idea básica entonces es que estamos en un momento hermoso de crisis, porque precisamente en las crisis suceden los partos y vamos a parir juntos.